Venga, vamos al lío. El reto es, bueno, es tremendo. Condensar miles de años de la historia de España en una guía súper rápida y esencial. Vamos a pensar en esto como el repaso definitivo, ¿sabes? Con todas esas ideas clave que hay que tener clarísimas, sobre todo, bueno, sobre todo si hay un examen a la vuelta de la esquina. A ver, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Es posible? Pues seamos sinceros, no vamos a poder ver cada pequeño detalle, imposible, pero lo que sí vamos a hacer es trazar como una especie de mapa, una línea de tiempo con los momentazos cruciales, los que de verdad forjaron el país que es hoy. Pensemos que es el esqueleto de la historia, así que ¿empezamos el viaje? Vale, pues todo tiene un comienzo, y el nuestro nos lleva, como no, a la península ibérica, un lugar que mucho antes de que se llamara España ya estaba habitado por un montón de pueblos distintos. A ver, aquí el orden es súper importante, es la clave de todo. Empezamos con grupos prehistóricos, luego llegan pueblos como los íberos, los celtas. Pero ojo, el verdadero cambio de guión, lo que lo pone todo patas arriba, es la llegada de Roma. La conquista de Hispania no fue cosa de un día, ¿eh? Fue un proceso de siglos que lo cambió absolutamente todo. Y claro, cuando ese poder inmenso se vino abajo, pues llegaron otros, los visigodos. Y es que lo de Roma no son solo piedras y ruinas que vemos hoy, que va, su legado está vivísimo. Lo vemos en la lengua que hablamos, que viene del latín, en los cimientos de nuestras leyes y hasta en el diseño de ciudades y carreteras que todavía usamos. Fue una influencia tan profunda que básicamente sentó las bases de todo lo que vino después. Fue, por así decirlo, el primer gran molde de la península. Bueno, y ahora damos un salto a una de las épocas más definitorias y desde luego más complejas de la historia de la península. Estamos hablando de un periodo de casi 800 años, casi nada, que dejó una huella imborrable en la cultura, en la ciencia, en todo. Es que es increíble cómo un solo momento, un año concreto, puede cambiar el rumbo de la historia de una forma tan bestial. Y ese momento tiene una fecha que, si hablamos de este periodo, hay que grabarse a fuego. El 711. En ese año, ejércitos musulmanes cruzan el estrecho de Gibraltar y empiezan la conquista de la península. Este hecho da el pistoletazo de salida a un nuevo poder que va a dominar gran parte del territorio durante siglos y siglas. Vamos, un giro de guión total en la historia. Y a ese territorio bajo dominio musulmán se le llamó Al-Ándalus. Pero a ver, Al-Ándalus no era solo un mapa, fue uno de los centros culturales y científicos más potentes de toda Europa. Allí convivieron las tres grandes culturas, musulmanes, cristianos y judíos. Ojo, que no siempre fue una convivencia idílica, ni mucho menos, pero fue increíblemente rica y productiva en arte, en ciencia, en conocimiento. Pero claro, mientras en el sur florecía Al-Ándalus, ¿qué pasaba en el norte? Pues que los reinos cristianos empezaron un proceso larguísimo, pero larguísimo, para recuperar el territorio. Es clave entender que la reconquista no fue una guerra continua de bang, 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 no. Fue un proceso súper lento, con parones, con pactos, con avances y retrocesos, que se alargó durante casi 8 siglos. Y justo el final de ese proceso larguísimo nos lleva de cabeza al nacimiento de la España moderna. Y no solo eso, sino a su ascenso, espectacular, como la primera superpotencia mundial de su tiempo. Si antes dijimos que el 7-11 era una fecha para grabarse a fuego, esta es otra. 1492. Esta es, sin duda, una de las fechas más bestias de la historia universal. Para España es un antes y un después clarísimo. Y mucho ojo, porque no hablamos de una sola cosa, sino de una tormenta perfecta de acontecimientos que pasaron todos a la vez. Vamos a desglosarlo, que esto es materia de examen total. En el mismo año pasan tres cosas gigantes. Primero, se conquista Granada, lo que pone punto y final a casi 800 años de reconquista. Segundo, se busca una unificación religiosa a la fuerza, con la expulsión de los judíos. Y tercero, se abre un capítulo que nadie esperaba, la llegada de Colón a un nuevo continente, América. Claro, si juntas la unión de los reinos, el final de la reconquista y, sobre todo, las riquezas que empiezan a llegar de América, pues el resultado es que España se convierte en el primer imperio global. De la noche a la mañana, su poder se extendía por todo el planeta. Pero, y esto es un pero muy grande, mantener todo eso iba a ser muy, muy complicado. Y como suele pasar después de una subida tan grande, pues viene la bajada, o al menos los problemas. El imperio era gigante, carísimo de mantener, y el siglo XIX en concreto fue un auténtico terremoto, una época de crisis que sacudió los cimientos del país hasta el fondo.
Es que aquí es que se junta todo. Primero, la invasión napoleónica, que lo descoloca todo. Eso, a su vez, hace que las colonias americanas vean su oportunidad y se independicen. Y por si fuera poco, dentro del país hay unas guerras civiles terribles por el poder. Básicamente una lucha entre dos Españas, la absolutista, que quería que el rey mandara en todo, y la liberal, que pedía una constitución y libertades. Esta frase es que lo clava. Lo resume a la perfección. El siglo XIX es un no parar de revoluciones, guerras, cambios de gobierno, un caos. Pensemos que en poco más de 100 años se pasa de ser un imperio global a perderlo casi todo y a quedarse en una profunda crisis de identidad, buscando, un poco a la desesperada, un nuevo sitio en el mundo. Y claro, toda esa inestabilidad que se venía arrastrando del siglo anterior no desapareció por arte de magia. Al contrario, acabó explotando, y de la forma más terrible posible ya en el siglo XX. Esta secuencia de fechas es fundamental, de verdad. En 1931 hay un intento muy valiente de modernizar el país con la Segunda República, una democracia, pero las tensiones políticas y sociales son tan enormes que el proyecto fracasa. ¿La consecuencia? Una guerra civil terrible que partió el país en dos. La victoria del bando nacional en 1939 supuso el comienzo de una dictadura que duraría casi 40 años. Y llegamos ya a la última parada de este viaje. Vamos a ver cómo se consigue salir de ese periodo tan largo y oscuro para convertirse en el país que es hoy. Con la muerte de Franco en 1975, España empieza un proceso que se conoce tal cual como la transición. Fue un camino súper complejo, lleno de tensiones, no nos vamos a engañar, pero que al final salió bien. Consistió básicamente en desmontar toda la estructura de la dictadura para construir una democracia casi desde cero. Y aquí tenemos la última gran fecha clave, 1978. Es, por así decirlo, la fecha de nacimiento de la España actual. Es el año en que se aprueba la Constitución con un apoyo masivo. Y ese documento es el que marca las reglas del juego, los derechos y libertades que tenemos hoy. Y con esto, pues, llegamos a hoy. Después de un camino larguísimo y, como hemos visto, bastante complicado a ratos, España se consolida como una democracia y, muy importante, se une a la Unión Europea, un paso que supuso una modernización económica y social brutal. Y aquí termina nuestro repaso express. Más de 2000 años de historia. Casi nada. Pero, para terminar, queda una pregunta flotando en el aire, para darle una vuelta. De todo esto que hemos visto, desde los romanos hasta la Constitución del 78, ¿cuál fue el momento? ¿Cuál fue ese punto de inflexión que de verdad, define la España de hoy? Ahí lo dejo. Una buena pregunta para pensar, ya con calma, después del examen.